Bienvenidos al video número 5 de este mini curso de electrónica. En este video voy a dedicar este video 5 a un ejemplo, bueno, son dos ejemplos de cómo aplicamos el divisor de tensión. En el video número 4 ya expliqué el concepto, hice un ejercicio. Este video número 5 tiene dos ejercicios. Bueno, pues empecemos con este video número 5. Aquí tengo ya dos ejercicios, son el 39 y el 40, y son de este libro. A ver cuál es este libro. Es el mismo del video número 4, Principios de Circuitos Eléctricos de Thomas Floyd. Y estoy tomando los ejercicios del capítulo número 5. Y en este caso son el 39 y el 40. Entonces por aquí está el 39. Déjenme verlo dónde está. Aquí ya me pasé. Aquí está. La sección 5.7 de este libro tiene divisores de voltaje. Y aquí está el 39. Dice, determine el voltaje con respecto a tierra para las salidas A, B y C de la figura 585A. Y el 40 dice, determine los voltajes mínimo y máximo producidos por el divisor de voltaje de la figura 585B. Estos son los dos ejercicios. Ya los copié, aquí están en el pizarrón. Y a la derecha están las respuestas que proporciona el autor para el problema 39. El autor proporciona las respuestas para los ejercicios impares. Entonces ahí tenemos estos ejercicios y vamos a resolverlos. En orden, entonces, primero el 39. Determinar el voltaje con respecto a tierra. Vemos dónde está la tierra. ¿Está? Y el voltaje en A con respecto a la tierra. Bueno, vamos a verlo. Ese voltaje es 15 volts. ¿Por qué razón? Porque la tierra está en este lado y el punto A, el nodo A, está aquí. Entre estos dos puntos está la fuente BS que vale 15 volts. Entonces aquí no hay necesidad de hacer nada más que escribir que el voltaje A con respecto a la Tierra, cuando es con respecto a la Tierra únicamente se escribe dA, es igual a 15 volts. Ahora, el voltaje del nodo B, este es el que falta, y el del nodo C. Bueno, por facilidad voy a hacer primero el del nodo C. Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí, voltaje del nodo C. Ese voltaje es el de la resistencia número 3. Entonces, según el divisor de voltaje, es la resistencia 3 entre la resistencia total del circuito por el voltaje que se aplica al circuito. La resistencia 3 vale 3.3, son kiloohms. La resistencia total es la suma, entonces esto es 5.6 más 10 más 3.3. Todos son kiloohms, entonces los kiloohms del numerador con los kiloohms del denominador se eliminan. Y 15 volts es lo que proporciona la fuente que alimenta el circuito. Entonces, a ver, vamos a calcular esto. 3.3 por 15 entre la suma 5.6 más 10 más 3.3. Resultado 2.62. 2.62 volts. Ese es mi resultado. Comparamos, a ver, rápidamente con las respuestas. Dice que en el voltaje A vale 15, entonces, palomita. El voltaje en C, 2.62, también palomita. Hace falta el voltaje B. ¿Cómo voy a obtener el voltaje B? Bueno, ese voltaje es con respecto a la Tierra. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Se puede hacer de varias maneras, pero yo voy a elegir esta.
El voltaje de B implica que de B hasta la Tierra hay dos resistencias, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, si yo voy a usar el divisor de tensión, entonces es resistencia 2 más resistencia 3 entre sumas de resistencias R1 más R2 más R3 por el voltaje que se aplica al circuito. Entonces, la resistencia 2, ¿cuánto vale? 10. La resistencia 3, 3.3. Y la suma, 5.6 más 10 más 3.3 por 15. Y eso debe de dar 10.6. A ver si es cierto. Entonces aquí nada más le ponemos suma y es 10 más 3.3. ¿Está bien? Sí, está bien. 10.555555. Podemos poner 10.56. Ahí está. El resultado que da el libro es 10.6. Bueno, parece que está redondeado, ¿no? Está, para mí está correcto. Ahí está. Entonces, pues ya está resuelto el ejercicio 39. Ahora, se puede resolver de otras formas. Vamos a resolver esto de otra manera. El voltaje en el nodo B se puede poner como el voltaje A menos la caída de voltaje en la resistencia 1. El voltaje A ya lo sabemos, es 15. El voltaje en la resistencia 1 no lo sabemos. Usamos el divisor de tensión para determinar el voltaje en R1. Es la resistencia 1, 5.6, entre la suma de resistencias. Aquí está la suma. Y todo esto por 15. Esto debe de darnos 10.56. Bueno, veamos si esto es cierto. 15 menos 5.6 entre la suma por 15. A ver, todo está correcto. Parece que sí. Ahí está. 10.55555555 hasta infinito. Entonces, 10.56. Mismo resultado. Hay otra forma de resolverlo. El voltaje B es el voltaje del nodo C, que ya lo sabemos, más el voltaje de la resistencia número 2. El voltaje del nodo C es 2.62 más el voltaje en R2. No lo sabemos, pero con el divisor de tensión podemos saberlo. Es la resistencia número 2, 10 entre la suma de resistencias del circuito, toda esta suma, por 15. Entonces sacamos la calculadora, entonces 2.62 más 10 por 15 entre toda la suma, ¿no? 5.6 más 10 más 3.3. Resultado, 10.5565, bueno, esos efectos de redondeo del 2.62. Pero podemos ver claramente que es 10.56. Entonces aquí tenemos 10.56. Entonces también lo podemos resolver así. Entonces ya resolvimos el ejercicio.
Bueno, vamos a hacer la simulación. Vamos a ver si la simulación también concuerda con nosotros. A ver, vamos a abrir el simulador. Este es el simulador web de Multisim. En la página web de Multisim podemos ingresar, si tenemos un registro, a Multisim Live, que es este simulador. Es en línea, es la versión web de Multisim. Déjenme poner aquí las 3 resistencias que necesitamos. Aquí está 1, 2, 3. Ahí está. Un poquito más separadas para ver perfectamente todo. Ahí está. Y necesito una fuente 15 volts. Así, y aquí van los 15 volts. 15 volts y la tierra. Y hace falta los valores de la resistencia. Este es 5.6 kilo ohms. Esto es 10 kilo ohms. Y este es 3.3. Ahí está. Me hace falta poner una punta de prueba aquí. Este es el punto A. Este es el punto B. Y este es el punto C. ¿Qué me queda hacer? Pues nada más que darle play. Entonces, a ver, vamos a darle play. Y ahí están los voltajes. 15, 10.56 y 2.62. El simulador concuerda con nosotros. Entonces, podemos decir que nuestro ejercicio está resuelto. Nada más voy a copiar esto en mi pizarrón pues, para hacer la comparación adecuada. Aquí está mi pizarrón. Perfecto. Ahí está. La simulación está corroborando nuestros resultados. Por si no tenemos las respuestas del libro, no hay problema. Tenemos un simulador que nos permite corroborar nuestros resultados. Y por último, vamos a verificar estos resultados también con la ley de voltajes de Kirchhoff. Según ley de voltajes de Kirchhoff, la suma de todos estos voltajes debe de ser 0. Es decir, 15. 15 menos el voltaje en la resistencia A, perdón, la resistencia 1. Eso no lo calculamos explícitamente, ¿verdad? Vamos a poner aquí la resistencia 1. Es más, lo voy a escribir, ¿no? Para que no haya ninguna duda. La resistencia 1 es 5.6 entre la suma ahí está, por 15, después menos menos 10.56, que es lo que nos dio del nodo A, y esto pues debe de ser 0. Entonces 15 menos 5.6 por 15 entre toda la suma, 5.6 más 10 más 3.3 menos 10.56. Todo eso debe de ser 0. Sí, efectivamente es 0. Entonces ya también a través de la ley de voltajes de Kirchhoff sabemos que eso está correcto. Bueno, espero que haya quedado pues bien claro este ejercicio. En la parte 5 veremos el inciso B de este ejercicio, el 40. Bueno, hasta la próxima.